Supercrack Estrella presenta. Durante el sueño una alerta interior me sacudió y desperté en un instante encontrando algo. Seguro que a muchos les ocurrió durante el sueño algo parecido, el secreto de este misterio estaría revelado en los rollos del mar muertos. Que nos hablan de vigilantes parásitos de la cuarta dimensión llamados por las élites extraterrestres y demonios por la Biblia. Vayamos a Efesios 6:12 para encontrar nuestra respuesta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo destaca que nuestra verdadera lucha no es contra adversarios humanos, sino contra seres espirituales que operan en el ámbito invisible. La mención de principados y potestades indica una jerarquía estructurada dentro del reino de las tinieblas. Estos términos sugieren diferentes niveles de autoridad e influencia entre las fuerzas demoníacas. Principados griego, archai, pueden entenderse como seres demoníacos de alto rango, mientras que potestades griego, exousiai, se refieren a autoridades o fuerzas que ejercen control sobre ciertas áreas o aspectos de la vida. Pablo elabora más sobre la naturaleza de estas entidades espirituales en Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Una alerta interior me sacudió y desperté en un instante. No estoy seguro de cómo describir lo que siguió el misterio de los rollos del mar muerto. El misterio de los rollos del mar muerto. Los papiros de 2100 años que revelan pasajes ocultos de la Biblia. El misterio de los rollos de Qumran fue en el año 1946 cuando, por casualidad, se encontraron en las cuevas de Qumran, en Cisjordania, más de 900 manuscritos. Escritos por una antigua secta judía conocida como los esenios, estos pergaminos han sido estudiados cuidadosamente durante más de 70 años para descubrir qué tipo de información contenían, pero los manuscritos revelan la vida de una comunidad religiosa muy bien estructurada, jerárquica, con cultos, comidas, purificaciones, y una disciplina religiosa. Para entrar en ella exigían una especie de noviciado, terminado el cual y con el voto de la asamblea eran admitidos en la comunidad, prometiendo obediencia y poniendo todos sus bienes en común. Provenían de un grupo religioso o secta básicamente esenia que formaba una comunidad separada tanto del grupo general de los esenios como del resto de judaísmo. Vivían alrededor de Qumran y se reunían allí para oficiar los actos religiosos. Se creían los elegidos o los hombres de la nueva alianza, así como los hijos de la luz, los únicos predestinados para ser salvados en la catástrofe que se avecinaba. En tiempos de Jesús eran unos 4000 que se habían separado del resto del grupo esenio general de Israel, los esenios y Juan el Bautista. Se ha repetido muchas veces la posibilidad de que Juan el Bautista fuera un esenio. Si en Qumran habitaban realmente esenios, el Bautista pudo haberlos conocido pues predicaba y bautizaba a muy pocos kilómetros de distancia. Según los textos del Nuevo Testamento, en su niñez Juan había vivido y se había formado espiritualmente en el desierto. Las correspondencias entre las enseñanzas de la comunidad qumranita y las prédicas de Juan son extraordinarias. Quizá fue educado en la tradición esenia y pudo vivir algún tiempo en Qumran antes de llevar su mensaje a un público más amplio. Pero el Juan que nos pintan los evangelios no era un qumranita estricto. En Jesús observamos el mismo sentido escatológico del desierto y la necesidad de retirarse a él a fin de prepararse para su vida pública. Y entre la figura de Jesús y la del fundador de la escisión qumránica, el maestro de justicia, hay ciertas similitudes. Ambos poseían una cierta conciencia profética que les llevaba a imponer su peculiar visión de su relación con Dios. Los textos de Qumran no representan otra cosa que el cristianismo judío más primitivo. Se estima que hace unos 2100 años, los escribas antiguos escondieron los papiros al interior de cuevas al norte del Mar Muerto para protegerlos. En aquel entonces, la información se pensaba que quedó impresa en los pergaminos venía directamente de comunicación divina. Por ello, también, se consideraban documentos sagrados. El misterio de los rollos del Mar Muerto, papiros que revelan pasajes ocultos de la Biblia, ha llamado la atención uno de los rollos conservados, de apenas 1 milímetro de grosor, que cuenta con una superficie bastante más blanca que el resto de los pergaminos. En las investigaciones llevadas a cabo para descubrir cómo han podido mantener así durante tantos miles de años, se ha descubierto que, sobre el papiro, hecho de piel animal, se habían esparcido sulfuros, sodio y calcio en concentraciones bastante altas.
y llama poderosamente la atención que esta mezcla de sales no coincidía con la composición del agua del mar. Por tanto, nos encontramos ante una fórmula magistral que pone de manifiesto su idoneidad para la conservación de algunos de los documentos más antiguos mejor conservados del mundo. Entidades de conciencia superior. Las entidades hiperdimensionales usualmente prestan particular atención a aquellos que perciben como una amenaza para la concreción de su agenda, la cual podríamos resumir en consumo, reclutamiento y destrucción. ¿Pero qué perfil psicológico existe en un ápice estratégico con este programa? Si consideramos que la orientación espiritual es claramente de servicio a sí mismo, es decir, que ven a los demás como piezas de un ajedrez para ser explotadas, reclutadas o destruidas, entenderemos que su naturaleza psicológica se ajusta a nuestro concepto de psicópatas altamente desarrollados que buscan dominio sobre los demás. Seres extremadamente astutos y excelentes estrategas que conocen cómo optimizar sus recursos. La humanidad está siendo ordenada por entidades de conciencia superior con la capacidad tecnológica de viajar en el tiempo, reconfigurar el pasado y combinar universos alternativos para alterar probabilidades de ocurrencia o generar coincidencias artificiales, eligiendo como blanco para abducción, monitoreo y manipulación a cualquier individuo. Estas entidades son nativas de la cuarta densidad, un estado incrementado de existencia que interpenetra nuestra realidad tridimensional, y poseen la característica de fisicalidad variable, la capacidad de proyectarse en cualquier espacio-tiempo tridimensional. Desde nuestro punto de vista, podemos interpretar dicha proyección como una aberración física, un hecho marginal al que asociamos con un episodio de irrealización. Había vigilantes en mi visión, 2 seres estaban luchando por mí, diciendo y sosteniendo un gran concurso de mí. Yo les pregunté, ¿quién eres tú, que eres lo tanto poder sobre mí? Me respondió, hemos recibido el poder y gobernar sobre toda la humanidad. Ellos me dijeron, ¿quién de nosotros se elige para gobernar? Alcé los ojos y miró. Uno de ellos era terrorífico en su apariencia, como una serpiente, su capa de muchos colores pero muy oscuro, y volví a mirar, y, en su apariencia, su rostro como una víbora, texto de los rollos del mar muerto, pero sus habilidades para operar por fuera de las leyes físicas conocidas no son las únicas. Mucho del control subrepticio que ejercen sobre la humanidad es efectuado por una legión silenciosa, tal vez de una jerarquía menor, que se cuela en los intersticios ignorados, cincelados por la falta de balance e impecabilidad, la cual recta insaciable por su tesoro de guerra, la energía emocional y sexual provista por la masa humana. Esta oculta legión de parásitos busca sustento y cobijo en la oscuridad del subconsciente desconocido. Jonathan Sapp nos comenta su visión. Me parecía estar mirando dentro de las cavidades orgánicas que mi intuición me dijo que eran los órganos de mi cuerpo. Uno de ellos, estuve seguro, era mi corazón, pero visto desde un plano de energía alquímica. Parecía una cámara con válvulas como portales, y todo estaba tejido de filamentos infinitamente intrincados de energía viviente. Los colores parecían revelar secretos de la función de las diferentes estructuras. El corazón se reveló como un nexo complejo y transformador alquímico de las energías cósmicas, y no simplemente una bomba de fluido. Pero de repente se produjo un cambio tan definido como el clic de un interruptor. Una fuerza maligna se dio cuenta que estaba teniendo esta visión prohibida de la realidad sutil, y tomó medidas para aplacar esta insurrección. Una respuesta inmunológica, un ataque feroz, fue lanzado hacia mí. Este ataque interrumpió la visión prohibida que estaba teniendo, pero también proporcionó una instancia reveladora sobre la existencia de los parásitos mentales operando en mi cuerpo sutil. Experimenté un ataque. Una forma de pensamiento como un proyectil altamente cargado, como una bala de diamante rojo, que penetró mi psique, con la intensidad explosiva que genera la expansión de ondas concéntricas de miedo y perturbación. Mi mente pudo registrar este proyectil como una palabra en contracción. Cáncer asesino, cáncer asesino, cáncer asesino. Y era acompañada de terribles imágenes. Las escaleras de un sórdido sótano iluminado por una sola bombilla colgando, a los pies de la escalera un pollo con su cuello cortado, y débilmente visible una víctima escuálida de un campo de concentración mientras se deslizaba hacia un horno. Estas imágenes perturbadoras bloquearon mi prohibida vista alquímica de los órganos corporales. Desde que tuve esta experiencia, a menudo me pregunto si otros ataques de ansiedad no se generan acaso de manera subliminal por las inyecciones urticantes de la energía del miedo proveniente de los parásitos de la mente.
Un tema constante en la escasa literatura sobre los parásitos de energía es que viven de las ráfagas de intensas emociones negativas y deseos sexuales oscuros. Se ha asociado incluso con antojos de ciertos alimentos, especialmente los alimentos azucarados o dulces. Parece como si los parásitos mentales pudieran alimentarse de la temperatura del color rojo del metabolismo hipercalórico, el exceso de emotividad y la excitación sexual. Puede que no sean capaces de alimentarse de la energía más azul de la dieta hipometabólica, lo que en el Ayurveda se llama la dieta sádvica, que hace énfasis en pequeñas porciones, alimentos vivos y carbohidratos con un índice glucémico bajo. Son especialmente incapaces de alimentarse de una conciencia en un estado de ecuanimidad emocional. En nuestro primer acercamiento sobre la manipulación hiperdimensional, hicimos hincapié en la naturaleza psicológica de los manipuladores. Planteamos que su orientación espiritual es de servicio egótico, decantando en conductas parasitarias y destructivas, bastante similar a cómo la psicología ha caraturado a los psicópatas. Personas cuya preocupación es su propio bienestar y la satisfacción de sus deseos e intereses, percibiendo en los demás lo que un exprimidor vería en una suculenta naranja. También distinguimos varias clases de entidades según su nivel de conciencia. El ápice estratégico, siendo las entidades de conciencia superior nativas de cuarta densidad, que en diferente literatura Rosacruz se las reconoce como los arcontes. Aquellos que detentan el poder, debido a su habilidad y astucia para imponer su voluntad. Estas entidades inorgánicas pocas veces encuentran necesario proyectarse en la realidad tridimensional humana y cuando lo hacen, utilizan en general la línea media como medio de personificación. La línea media donde podríamos reconocer a las ondas de cuarta densidad que en ufología se conocen como grises, grays, encargados del trabajo de trascender densidades. De la física a la etérica y viceversa. O de aquellos que realizan el trabajo sucio de acoplarse a un ser humano con fines de monitoreo y control, que deportivamente podríamos considerar como una marca personal. Seres descarnados que Robert Monroe identificó en cualesquiera de los anillos de la zona de enfoque lúgubre. 1. Un núcleo funcional de menor jerarquía, conformado por miríadas de parásitos que cohabitan silenciosamente nuestro cuerpo sutil. Estos seres parecen tener conductas robóticas o mecánicas, con un bajo umbral de conciencia, pero de nivel suficiente para denunciar a los niveles superiores o detonar correctivos psíquicos en caso de cualquier insurrección gnóstica del huésped. Si bien la clasificación parece completa, es probable que la enumeración no lo esté. Seguramente existirá una gran variedad de flora y fauna etérica. Hemos dado ejemplos de ello, cuando comparamos la literatura de Lovecraft y sus semejanzas con la visión chamánica de los guachos. Esta oculta jerarquía estratificada de entidades, que representa los pisos invisibles del sigurat energético, dejaría a la humanidad en un nivel intermedio, como explotadora de los recursos físicos planetarios. Minerales, flora y fauna. El conglomerado de sociedades secretas oficiaría como cima estratégica de los controladores terrestres, pretendidos directores del destino mundial, donde los frecuentes rituales ocultos operan como un mecanismo para obtener poder a cambio de ceder libre albedrío y devoción a los pisos superiores del sigurat energético. Debajo de estos escalones se sitúa la ignorante piara humana, un simple eslabón de la cadena que facilita la transformación de alimento material en alimento inmaterial. En palabras de Gurdjieff, el sufrimiento inconsciente o LOSH. Los mecanismos de ordeñe del ganado humano consisten en los baluartes sociales del sistema de control hiperdimensional. Las religiones teócratas, las escuelas, los deportes organizados, los medios y el gobierno, que mantienen a las masas complacientes, dormidas, y sobre todo, maleables. Thomas Minderle en el volumen 3 de Universal Seduction comenta, la naturaleza emocional de la sociedad, junto a sus hábitos sexuales, y la dirección de la devoción espiritual son manipulados y ajustados a través del condicionamiento social y la programación mental con el objetivo de maximizar la cosecha de LOSH. Los shows televisivos y las películas inducen una montaña rusa de emociones en los reactivos espectadores, como lo hacen los deportes o el adoctrinamiento al miedo de los canales de noticias. Las religiones organizadas demandan obediencia ciega y devoción emocional a través de oraciones a falsas deidades. Los medios infunden una cultura con valores paradójicos. Obsesionan a la gente con sexo y la llenan de remordimiento por no adaptarse a lo considerado como norma. Y estos son solo algunas formas en que varias instituciones son utilizadas como tentáculos del sistema de control para recolectar LOSH y mantener a las masas bajo control.
Estas instituciones parecerían haber sido creadas por humanos codiciosos o manipuladores de acuerdo a sus propios planes, pero en la jerarquía de servicio a sí mismo, aquellos que logran sus planes no están más que sirviendo a la planificación de los niveles superiores. Existen otros métodos de cosecha energética que podríamos clasificarlos en masivos e individuales. En el caso de los masivos, un régimen estacionario de cosecha de Loosh frecuentemente culmina con cataclismos o hecatombes provocados, cuyo resultado es la muerte, dolor, enfermedad y pánico de millones. Las guerras han servido claramente a este propósito. Son extremadamente provechosas para los estratos superiores del sigurat energético, y no solo para los niveles hiperdimensionales. En cambio, los métodos individuales son específicos para drenar a los seres con alma individual. Los humanos pueden ser utilizados como sondas o portales desde donde la jerarquía superior se alimenta. Tristemente, cualquiera puede funcionar como un portal cuando su conciencia falla en estar totalmente presente en un momento dado. Estos episodios de fuga ocurren cuando uno entra en modo de piloto automático, se pierde en un mar turbulento de emociones negativas o ingresa en un tórrido trance hipnótico. Bajo estas condiciones, la conducta puede ser manipulada con facilidad para lastimar emocional o psicológicamente a otros. La planta energética y las ondas recolectoras en E-Matrix en términos matemáticos, la mitad de la población funciona en algún momento como portal, mientras que la otra mitad funciona todo el tiempo. Y esto se debe dado que la primer mitad posee un alma individual, pero que intermitentemente puede omitir estar presente, ¿cuántas veces deseamos no estar donde estamos? Mientras que la segunda solo posee un alma colectiva, 2, carente de un núcleo individual consciente. Esta ausencia de profundidad espiritual y la tendencia a la masificación, significa que actúan todo el tiempo en piloto automático y son por tanto, utilizados por la jerarquía superior para drenar a seres con alma individual. De esta forma, retienen a los seres almados con un umbral de energía bajo, incapaces de reconocer u oponerse al sistema de control. Jonathan Saab nos comenta su llamativo caso particular. En medio de la noche, una alerta interior me sacudió y desperté en un instante. No estoy seguro de cómo describir lo que siguió, me despertó una de las sensaciones más impactantes que sentí en mi vida. Una transferencia de energía masiva estaba teniendo lugar, la energía primordial de la vida, estaba saliendo de mí y se encaminaba hacia una persona que yacía cerca dormida. Me encontraba paralizado, y parecía algo más que una parálisis del sueño ordinario. Me sentía sujeto con anclajes de energía ardiente. Había una entidad parasitaria flotando justo por debajo del techo cerca de los pies de la persona que dormía en la oscuridad. Era como una nube oscura lenticular, aunque mi percepción visual no era del todo definida. Entendí que esta era la entidad que parasitaba a la persona dormida y ahora, mientras se encontraba inconsciente, orquestaba esta transferencia de energía masiva. Con la mente ya despierta, y mi voluntad activa para detener este robo insidioso de energía, el color de la temperatura de mi metabolismo energético psíquico cambió de rojo a azul, una forma de energía que aparentemente no le es para nada nutritiva, incluso es peligrosamente tóxica para los parásitos. La entidad con forma de nube oscura en espiral hizo un sonido distintivo que de la única manera que puedo traducirlo sería como la frustración de un animal hambriento al que se le ha quitado su alimento. Fue entonces que la entidad parasitaria se desvaneció en forma de nube sin dejar ni siquiera un rastro. La transferencia de energía se había detenido. Todo esto ocurrió en un instante de tiempo, pero dejó una huella indeleble en mi memoria. Debido a esta paridad de seres, por cada humano con alma individual existe otro que es un portal orgánico. Este es un eficiente método para recolectar Loosh. Un ser almado puede evitar ir a la iglesia, a recitales, películas, eventos deportivos o incluso volverse célibe, pero salvo que se convierta en un ermitaño, siempre se generarán sincronismos negativos en donde si se está con la guardia consciente baja, se convertirá en un recurso energético listo para ser aprovechado por las entidades negativas. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.